Hola, Dios te bendiga. En el día de hoy nos toca continuar con el capítulo 6 del Apocalipsis, recordándole y pidiéndole por favor que si van a ver estos videos los vean en orden para que entonces les haga sentido. En los capítulos anteriores vimos cómo el Cordero de Dios primero aparecía en el templo de Jerusalén, ¿verdad? Vestido con su ropa sacerdotal, y viene a mostrarle a las iglesias su mensaje, eh, lo que él está pidiendo a cada una de ellas para que ellas puedan salvarse y puedan seguir existiendo básicamente. Luego entonces vemos como un ángel invita a Juan y le dice, ven, sube acá que te voy a mostrar entonces lo que va a suceder. Y entonces ahí viene y comienza toda una liturgia en el cielo, en la cual vimos al Cordero, a Cristo, no como rey, no como señor, no como otra cosa que aquel que ha sido sacrificado por nosotros como el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, aquel que dio su sangre por nosotros, pero sigue vivo, aquel que venció la muerte con su resurrección, pero sigue siendo víctima y sacerdote, como se le pide, ¿verdad?, a él que sea el que abra los sellos de la historia. Él va a tomar el rollo de la historia humana de la mano del Padre, todo eso lo explicamos ya, y entonces vamos a ver ahora qué ocurre cuando estos sellos son abiertos. Y cada uno de estos sellos son un evento que ocurre, eh, que van a ir poco a poco permitiendo entonces que se pueda desenrollar toda la historia y se pueda comprender cómo la mano de Dios ha estado en todo lo que ha ocurrido. Les recuerdo también que el Apocalipsis es un libro que es escrito para los cristianos del primer siglo, para que ellos lo entendieran por su propia vida, pero también que tiene una proyección para los hombres de toda la humanidad. Que nuestro principal fundamento de este estudio no es, y nuestra misión como iglesia no es tratar de buscar como si fuera un libro de Nostradamus qué va a ocurrir y qué es lo que va a pasar y qué es lo que está diciendo. Eso no es profecía, sino que lo veamos como lo es. Un libro profético lo que hace es explicar el significado de los eventos de nuestra historia, cómo Dios nos habla a través de la historia, cómo Dios está actuando en las cosas que permite que nos ocurran. Y eso es profecía, como Dios está entre nosotros, qué es lo que Dios nos está diciendo. ¿Okay? Comenzamos en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Te pedimos como siempre, Señor, tu gracia, tu protección y que tu Espíritu nos acompañe. Que San Miguel proteja estos videos que el enemigo quiere destruir, para que podamos explicar, Señor, con ese espíritu de profecía, ese espíritu de tu acción, y podamos convertirlo en vida. Que podamos ver nuestra propia vida, nuestra propia historia, tu presencia, Señor, y qué tú nos estás diciendo, y que tú puedas encontrar en nosotros un corazón dispuesto siempre a escuchar y a obedecer. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Esta es la segunda vez que grabo este video, porque se dañó el anterior. Cosas que pasan, no importa. Podemos hacerlo con mucho amor. Y dice, y seguí viendo cuando el Cordero, capítulo 6, versículo 1, abrió el primero de los 7 sellos. Oí al primero de los 4 vivientes que decía con voz como de trueno, ven. Miré y había un caballo blanco, y el que lo montaba tenía un arco. Se le dio una corona y salió como vencedor y para seguir venciendo. Esta primera figura, esta primera persona que está montada en un caballo blanco, simboliza las acciones que Dios va a permitir, ¿verdad? Vamos a ir viendo cada una que se vayan desarrollando, especialmente en aquel famoso sitio de Jerusalén. Cuando hablamos de sitio, no hablamos de lugar. Sitio es lo que hace un ejército cuando rodea una ciudad y no les permite entrar ni salir, y los tiene sitiados hasta tanto se rindan o entran y destruyen. Así que de eso estamos hablando. En el año 70, tal como Cristo anunció, el pueblo, por no reconocerlo a él como Mesías, se va a dejar llevar por falsas esperanzas, alianzas políticas, y los romanos los van a destruir. Algo que Cristo quiso detener, el que quiso evitar de todas maneras. Se recuerdan cuando Jesús está desde el Monte de los Olivos mirando a Jerusalén y llora y dice, ay Jerusalén,
Soy como una gallina que quise reunir a mis pollitos bajo sus alas, pero tú no quisiste de ninguna manera. También cuando él hace el gesto profético de maldecir la higuera, que él va y busca higos y no tiene higos y la maldice y la higuera se seca. Es un signo profético sacado, si no recuerdo mal, del libro de Ezequiel, en el cual se compara el pueblo de Israel con una higuera que no da fruto. Y entonces, como no da fruto, Jesús lo dice, pues mira, lamentablemente voy a tener que abandonarte. Y cuando Dios te abandona, el demonio tiene mano libre para hacer lo que quiere. Y los hombres con nuestra estupidez hacemos también lo que queremos. Así que, ¿qué es este primer caballo blanco? Este caballo blanco, tú esperas siempre a una persona vencedora, pero esperas a una persona de paz. Asociamos lo blanco con lo bueno. Sin embargo, tiene un arco y y se da una corona, se le da poder para seguir combatiendo y seguir venciendo. Ese es el engaño. Es un símbolo del engaño que este pueblo sufrió porque se dejó llevar por alianzas políticas y los romanos entonces los atacaron. Eh, Importante, ¿verdad? Que recordemos que cuando el corazón se endurece delante de la misericordia de Dios, mismo Pablo dice en Romanos Romano 1, dice, y Dios les envió un engaño, una fuerza de engaño, permitió que fueran engañados, les quitó la sabiduría, el discernimiento, y por lo tanto los dejó caer víctima de ese engaño. Así que lo primero que va a ocurrir con el pueblo es que el pueblo se va a dejar engañar y por eso va a sufrir las consecuencias del ataque y el sitio del ejército romano. Cuando abrió el segundo sello, oí al segundo viviente que decía, ven. Entonces salió otro caballo rojo. Al que lo montaba se le concedió quitar de la tierra la paz para que se degollaran unos a otros. Una vez el pueblo judío se vio que el pueblo romano los estaba amenazando, comenzaron entre ellos mismos habían facciones, habían diferentes partidos políticos, empezaron a pelear unos con los otros y empezaron a asesinarse unos con los otros. Así que el caballo rojo no es otra cosa que la guerra civil, la guerra fratricida entre hermanos. Cuando abrió el tercer sello, oí al tercer viviente que decía, ven. Mire entonces si había un caballo negro y el que lo montaba tenía en la mano una balanza y oí como una voz en medio de los cuatro vivientes que decía, 1 litro de trigo por denario, 3 litros de cebada por denario, pero no causes daño al aceite y al vino. En otras palabras, la escasez, el hambre. Cuando las cosas suben de precio de tal manera que no podemos pagarlas. Otra de las cosas que a ellos les ocurrieron es por estar rodeados o sitiados por el pueblo, el ejército del general Tito. Entonces empezaron a padecer hambre, empezaron a padecer necesidad porque el comercio estaba prohibido, no podían pasar porque el ejército estaba rodeando la ciudad. Cuando abrió el cuarto sello, oí la voz del cuarto viviente que decía, ven. Miré entonces y había un caballo verde o verdoso. El que lo montaba se llamaba Muerte y el abismo le seguía. Y ahí entonces viene ya la entrada a la muerte que va a ocurrir a través de plagas y de las primeras cosas que acabamos de anunciar. Dice, se le dio poder sobre la cuarta parte de la tierra para matar con la espada que tenía el caballo rojo, ¿se acuerdan? Se le dio una espada grande, la pelea entre ellos, con la peste, ¿okay? Que es la enfermedad, y con el hambre, ¿okay? Que es el otro caballo que vimos que es el caballo negro. Así que se le da poder para con todas estas plagas y en la guerra entre ellos mismos acabarse. Dice, cuando abrió el quinto sello, vi debajo de las almas de debajo del altar las almas de los degollados. Bien, todo el Apocalipsis recuerden que es litúrgico y todo ocurre en el escenario del templo primero de Jerusalén, donde está parado el cordero. Detrás están los siete, el menorá, los 7 brazos de luz, que es la lámpara. Está en el altar de incienso. Y de momento le dicen a Juan, ven y sube. Entonces estamos ahora en el altar, pero del cielo. Estamos otra vez en el templo, pero el celestial. Así que aquí vemos a las almas de aquellos que han sido perseguidos, todavía no por los romanos, en este caso por los mismos judíos, por el Sanedrín, por los fariseos, por los saduceos, y habían sido asesinados, como por ejemplo el diácono Esteban, que fue asesinado por ellos mismos. Y el mismo Pablo va a decir que él mismo los perseguía y era un asesino, ¿verdad? Así que
Los primeros 4 son 4 eventos, son 4 sellos. Mira, va a venir primero engaño, va a venir hambre, va a venir guerra ante ustedes, va a venir muerte. Y ahora, como consecuencia de todo esto, hay un quinto sello, hay un quinto evento, que es cuál. Debajo del altar estaban las almas de aquellos mártires degollados a causa de la palabra de Dios y del testimonio que mantuvieron. Se pusieron a gritar con voz fuerte: ¿hasta cuándo, dueño santo y veraz, vas a estar sin hacer justicia y sin tomar venganza por nuestra sangre de los habitantes de la tierra? Estamos viendo aquí a los muertos pidiéndole a Dios justicia. Los que murieron por Cristo. Lo vamos a ver también en el capítulo 8, que lo vamos a discutir en otro video. En el capítulo 8 vamos a ver también, una vez más, de otro punto de vista, lo mismo. Las almas de los justos que ya están en el cielo pidiendo. Importante porque muchos, los protestantes se rompen el pecho diciendo: los que están en el muerto ya no pueden en el cielo muertos ya no pueden pedir por nosotros. Los adventistas dicen no, porque ellos están en el sueño de los justos, ni se enteran, están dormidos y están ahí hasta que Cristo venga. Eso no es lo que estamos viendo aquí en el Apocalipsis para nada. Los estamos viendo bien despiertos y bien activos y pidiendo y orando e intercediendo, y estamos viendo que como consecuencia de su oración Dios actúa. Este es el quinto sello, ¿okay? Y después de eso va a venir el sexto como consecuencia de la oración de estos santos que ya murieron, que han sido degollados. Dios va a responder. Así que vemos en el capítulo 6, en el capítulo 8, en el capítulo 5, cómo los que están en el cielo interceden, oran, no están ni dormidos, ni están enajenados de lo que está pasando en la tierra. Es totalmente falso, y por eso que nosotros los católicos le pedimos su intervención y que oren por nosotros. Bien, dice, entonces se le dio a cada uno un vestido blanco, ¿okay? Símbolo de victoria. Y se les dijo que esperaran todavía un poco, hasta que se completara el número de sus consiervos y hermanos que iban a ser asesinados como ellos. Seguí viendo cuando vio el sexto sello. ¿Okay? Ahora se le dijo dentro de poco, ahora viene el sexto sello. Cuando se abrió el sexto sello se produjo un violento terremoto y el sol se puso negro como un paño de crin y la luna como sangre, y las estrellas del cielo cayeron sobre la tierra como la higuera suelta sus higos verdes al ser sacudida por un viento fuerte. Y el cielo fue retirado como un libro que se enrolla, y todos los montes y las islas fueron removidos de sus asientos, y los reyes de la tierra, los magnates, los tribunos, los ricos, los poderosos, esclavos o libres, se ocultaron en las cuevas y en las rocas de los montes. Y entonces dicen a los montes: caigan sobre nosotros y ocúltennos de la vista del que está sentado en el trono y de la ira del Cordero. Si se acuerdan, son palabras que literalmente Jesús dijo. Jesús dijo: y ustedes dirán, ay, a los montes y a las montañas, cúbrennos. Interesante. Estos son símbolos que tenemos que ver como lo que son símbolos. Hay gente que de todas maneras se quiere hacer el más sabio y el más revelador y el que conoce los secretos místicos como si fuéramos gnósticos, y quiere buscarle simbolismo literal. Es imposible. Miren, ¿qué dice aquí? Se cayeron las estrellas del cielo. Las estrellas del cielo no son estrellas, no están en el cielo pegadas. Son soles que están a cientos de miles de años luz, y ellos no se caen. ¿Ok? Se cayeron las estrellas del cielo. Vamos a decir que se cayeran. Como la higuera suelta, etcétera, etcétera. El cielo fue retirado como un libro que se enrolla. Desapareció el cielo. Los montes, las islas fueron removidos de sus asientos. Así que los montes y las islas fueron destruidos. Si eso fuera literal, ¿cómo es posible que los reyes de la tierra fueron a esconderse en las cuevas? Si ya no quedan cuevas, ya no quedan islas, ya no quedan montes. ¿Dónde están los montes? En las cuevas. Por lo tanto, esto no es literal, es simbólico. ¿Y qué simboliza? Se utiliza en el libro de Isaías este tipo de símbolo de estrellas cayendo y de montes moviéndose para simbolizar dinastías. En otras palabras, como consecuencia del quinto sello, que es la oración de los mártires, los fariseos, los saduceos, el Sanedrín y todo su poderío va a desaparecer. Esas son las estrellas caídas del cielo. Esos son los montes sacudidos. Y toda esta parte de los reyes de la tierra diciendo, oh, tenemos miedo, es una manera simbólica de decir, wow, es espantoso lo que está ocurriendo. Es algo increíble, es algo grandioso. Entonces, si vamos al contexto histórico de este capítulo 6, se nos está diciendo, como consecuencia, ¿okay?, de haber rechazado a Cristo,
como consecuencia de no haber querido escuchar su voz que les venía a salvar precisamente de la destrucción. Ahora van a caer víctimas del engaño, van a hacer alianzas políticas con quien no tienen que hacerlo. Los romanos van a venir, los van a rodear en el año 70 después de Cristo, van a tener por lo tanto guerras entre los mismos que se van a matar unos a los otros, van a pasar hambre y necesidad, van a morir de hambre a tal punto que dicen los historiadores que se comían los cadáveres de los niños, las propias madres, porque estaban pasando tal hambre. Y va a haber entonces entre ellos todo tipo de plagas, porque donde hay cadáveres muertos, cadáveres, perdón, si están, son cadáveres, son muertos, hay cadáveres tirados en el suelo, va a haber peste, va a haber enfermedad. Así que todo esto durante los 5 meses que el ejército del general Tito va a rodear Jerusalén, todavía sin entrar. En los capítulos 7 y 8 vamos a ver cómo se habla de todo esta situación de el sitio de Jerusalén por 5 meses y cómo toda esta destrucción ocurre en esos 5 meses. Luego, a partir de los 5 meses, ellos van a entrar y van a quemar toda la ciudad y la van a destruir. Eso es su contexto histórico. ¿Qué enseñanza tiene para nosotros? La misma. Si nosotros como iglesia de Dios no escuchamos su voz, también pereceremos. El hambre, la enfermedad, la plaga, la guerra, son consecuencias de la dureza del corazón del hombre. Hay muchos lugares que pasan hambre no porque no haya comida, sino porque los partidos políticos, los que quieren exponerse en el poder, usan el hambre como guerra, como arma de guerra para matar a sus enemigos. ¿Okay? Y los hacen sufrir. Y todo esto es por la dureza del corazón del hombre y su ambición y su deseo de dominar a los demás de una manera desmedida, de una manera pecaminosa. Vemos cómo la intercesión de los santos tiene mucho poder. Vemos cómo los hijos de Dios claman y Dios escucha. Y vemos cómo las dinastías que parecían que eran totalmente a prueba de todo, van a caer. La iglesia, Cristo prometió que nunca sería destruida en su contexto general, en que tú puedes destruir la iglesia en Europa como está siendo destruida y donde está casi desaparecida y donde hay tan poquísimos cristianos, pero la iglesia sigue viva en África, la iglesia sigue viva en Latinoamérica, por tanto la iglesia no desaparece, pero eso no significa que para un cierto lugar en particular no haya consecuencias. Toda esta falta de vocaciones, toda esta falta de amor a la iglesia, toda esta confusión, toda esta tirantez que estamos viviendo, es parte de esto mismo. Es el castigo por los abusos sexuales, por el homosexualismo dentro del clero y por lo tanto por ese homosexualismo utilizando a los monaguillos y a los niños y a los jóvenes para sus orgías y asquerosidades, donde recordemos que esto es una minoría, donde recordemos que hay por cada uno de estas personas que son malas, hay 10, 15, 20 sacerdotes buenos que han dado su vida por la fe y por la iglesia. Pero desafortunadamente por estos que son, porque el pecado siempre hace mucho ruido, por estos que hacen tanto mal y que con el escándalo llevan tantas almas a la perdición y a la confusión, desafortunadamente la iglesia también puede en muchos lugares localmente también ser destruida, como lo fue el Sanedrín, como lo fue el grupo de los fariseos y como fue el grupo de los fariseos. Órdenes religiosas a veces enteras desaparecen porque no han sido dóciles a la voz del Espíritu Santo que les ha querido guiar. Y eso ocurre en las parroquias. Vemos parroquias que tienen que ser cerradas porque no tienen gente, colegios católicos, etc. Así que cuando nosotros vemos todas estas cosas tenemos que entender que tenemos que mirarnos a nosotros mismos y pensar, Señor, ¿qué hemos hecho? ¿Hemos sido realmente dóciles a tu voz? Porque nosotros padecemos de lo mismo que padecen estas personas. ¿Ok? Tenemos la misma dureza de corazón. No reconocemos nuestra parte y queremos vivir un cristianismo cómodo, un cristianismo en el que yo elijo y escojo cómo va a ser mi culto a Dios, en el que yo elijo y escojo hasta qué punto yo le voy a permitir a Dios entrar en mi vida, pero hasta aquí no, esto no lo toque. Entonces hacemos como hacía San Agustín, Señor, quítame esta desenfreno sexual, pero todavía no, todavía no. Quítame esto, quítame aquello, pero todavía no. Yo quisiera sí ser de Dios, pero todavía me gusta demasiado
la borrachera, me gusta demasiado todavía la bebelata en una forma desenfrenada, el sexo en una forma desenfrenada, todavía me gusta demasiado la poca vergüenza, los chistes de doble sentido, las malas palabras, todavía me gusta, todavía el guardar rencor, todo eso, el que la gente, el guardar, desquitarme de mis enemigos, todo este tipo de cosas todavía está en mí, la crítica al otro, el chisme. Y no quiero renunciar a esas cosas. Y como hemos dicho y diremos en otros videos, queremos redefinir la familia, queremos redefinir la sexualidad y el orden que Dios creó, ¿no? Ahora tú eres lo que tú quieras ser y queremos imponerlo de todas maneras y queremos entonces matar al niño no nacido, queremos matar al viejito todavía porque que todavía está vivo porque no sirve y luego entonces hemos hecho una vida sin Dios, en contra de Dios, donde Dios ya no es bienvenido y luego nos sorprendemos de que las cosas caigan. Entonces, las instituciones caen, los grupos caen, nuestra vida se desmorona muchas veces y aquello en donde podíamos nuestra tranquilidad y confianza porque nos parecía que lo conocía, era ya familiar, se derrumba y Dios lo permite. Lo permite como está permitiendo que hoy día la iglesia sea sacudida, la sociedad sea sacudida. Y aquellos que ponen su fe en los políticos los vemos mentir, los vemos caer. Y queremos quitar a uno para poner al otro, porque ese otro viene a resolver todo y no hace más que subir al poder y lo hace igual o peor. Y entonces, pues seguimos poniendo nuestra confianza en políticos, en partidos, en colores, en esto, en lo otro, y seguimos dejándonos llevar por el mundo y por los medios de televisión que nos quieren llevar al engaño, nos quieren llevar al desenfreno, a la tribulación, a que vivamos siempre asustados, porque de esa manera ellos mantienen, ¿verdad? El rating que tienen, y entonces vivimos de una manera que Dios no quiere que vivamos. Pero ese es el mensaje del libro del Apocalipsis. Lo vamos a ver en los próximos capítulos que vamos a estar meditando próximamente. Dios te bendiga.